Nosotros damos la bienvenida en este momento al doctor Galo Cabanilla. Él es el canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial. Con él vamos a conversar sobre esta visión, esta lectura, el panorama electoral, una vez conocidos los resultados, el posible escenario de la segunda vuelta y obviamente la repercusión que tiene en el comportamiento económico de los diferentes sectores productivos del país. Doctor, muy buenos días. Cristian Arias le saluda junto a Verónica Landeta desde los estudios de Radio América. Bienvenido. Muy buenos días, Verónica, qué gusto. Hola, un gusto. Cristian, ¿cómo está también? Muchas gracias por la invitación. Economista, Galo Cabanilla, a los tiempos. A los años. Sí, a los años. ¿Cómo vemos, cómo analizamos este panorama político, electoral en el que estamos viviendo los ecuatorianos, en que todos los días nos levantamos y estamos midiendo ahí sí, numéricamente, el tema de las centésimas para ver quién queda en la segunda vuelta electoral? ¿En qué escenario nos pone, por ejemplo, frente a los compromisos que ya hemos adquirido como país y como gobierno, el de Moreno, con el Fondo Monetario Internacional, con los otros organismos multilaterales, crediticios? Vimos que el riesgo país ahí un poco como que subió, bajó, la gente no entiende mucho de esto, pero son fortalezas que debe tener un país frente en el escenario económico. ¿Cómo nos pone todo lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador en ese contexto? Bien, hay un tema, digamos, estadístico, que está directamente relacionado con las décimas que tiene el uno sobre el otro, etcétera. Pero más allá de eso, entender la voluntad popular es lo importante. Aquí hay una clara tendencia a jubilar a esa clase política que ha permanecido durante 30, 40 años en el Ecuador. Hay una clara tendencia que no extrema en el sentido de el lado de los correístas, que significa pues una visión muy clara que ya se vio en un gobierno anterior, que no tiene que ver realmente con una ideología, y por otro lado pues una tendencia a apoyar gente que se llama de centro derecha, extrema, etc. Pero no se ve ideología realmente. El pueblo ha sido muy sabio. El pueblo ha dado una lección, ¿no? Y ha dado realmente su parecer sobre lo que quiere. Quiere algo nuevo, necesita que se enfoque, que se conecte con el pueblo en el sentido del humanismo, en el sentido de las preocupaciones por el medio ambiente, las preocupaciones por la salud, las preocupaciones por la educación, por la seguridad y por el bienestar económico. Y aquí viene lo que usted menciona. Hablamos de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no tiene nada que ver con ideologías. Aquí hay algo claro, hubo una pandemia, hubo iliquidez, no en el país, sino en todo el mundo. Las empresas comenzaron a tener problemas, el empleo se cayó, hay una alta tasa de desempleo, la actividad económica está muy desanimada y por lo tanto hubo que endeudarse, y ese endeudamiento tiene que ser pagado, y punto. Ahí no hay vueltas que darle, y lo que hay que pensar es en cómo se va a reactivar la economía. Entonces, el pueblo da un mensaje claro, de que necesita gente que maneje, que sepa manejar bien la cosa pública, con honestidad, con seriedad, con profesionalismo, con conceptos académicos, y eso es lo que, pues, lamentablemente le han dejado elegir ahí en 2, 3 candidatos, pero la elección está dada. Lo primero, jubilar a los que han estado 30, 40 años en el poder. Doctor, tomo sus palabras. Usted menciona que el mensaje es claro, que se busca nuevas personas. Se esperaba, quizás, que sería el escenario de la segunda vuelta entre el candidato Arauz y el candidato Guillermo Lasso, por ser aquellas las dos fuerzas antagonistas. La figura de Yacu Pérez entra como sorpresa y ahora está pugnando, como dice usted, por cifras estadísticas, por llegar a una segunda vuelta. ¿Por qué no alcanzó? ¿Qué anotaría usted como error, quizás
la campaña llevada adelante por el candidato Guillermo Lasso, que lo tiene ahora en esta situación, de estar pugnando voto a voto, y por qué no tendría por lo menos el 28% que tuvo en la primera vuelta del 2017. Vea, no es error, mi querido Cristian, es necedad. Hace rato que esa clase política tenía que haber colgado los guantes y haberle dado oportunidad a nuevas figuras que sí las tienen en sus partidos políticos. Lamentablemente el capricho y la vanidad no los deja. Lo que realmente se ve ahí es que el pueblo le ha dicho no. ¿Y qué es lo que está pasando con Yacu Pérez? Como bien Verónica mencionaba, hay una diferencia ahí en algunas centésimas, o décimas, mejor dicho, porcentuales. Son décimas. Sí, efectivamente. Pero bueno, esas centésimas representan también como 40.000 votos, 50.000 votos por ahí. Pero ¿qué pasa? Analice el siguiente candidato, Hervas. Un candidato nuevo, un candidato con una campaña novedosa. No sé si él sabe realmente cuál es la corriente y el pensamiento y el sentir del pueblo ecuatoriano, pero se mostró nuevo, una persona que no había participado, y el pueblo, sin embargo, confió en él. ¿Por qué? Pues mostró lucidez y algunas ideas interesantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si usted suma la votación de Yacu con la votación de Hervas y ve inclusive la pobre votación de los candidatos que les ganó el nulo, usted se da cuenta realmente que hay un 40 y pico por ciento, un 47%, 45% que quiere algo diferente, ¿no? La votación del correísmo tiene otro análisis, ¿no? Y eso es otra cosa. Pero la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere algo diferente. Entonces yo creo que la tendencia es clara y en ese sentido se debe actuar en consecuencia. Así es, ahí hemos visto todo este panorama totalmente diseminado, ¿no? Pero como usted bien anota, y ayer que estaba en una clase de Big Data, decía que hay que enfocarse en los grupos pequeños y en los grupos que definitivamente pierdan en la segunda vuelta a su figura, a la que seguían. Entonces, esa va a ser una estrategia que deban aplicar cualquiera de las dos candidaturas que lleguen o que vayan a la primera vuelta electoral. El tema es ahí un poco lo que usted decía al inicio, de que las personas insisten en lograr objetivos y metas como seres individuales, pero ya cuando uno analiza en el contexto de país, hay que definitivamente llegar a situaciones de acuerdo. Y si vemos que esto está sucediendo, muchos de los entrevistados y muchos de los gremios dicen que hay que llegar a acuerdos nacionales, que hay que pactar, que hay que llegar a consensos por el bien del país. ¿Usted cree que esto sea posible? Más que posible, es necesario y fundamental. Ya, pero es necesario hace rato. Hay temas, así es, hace rato y hace décadas. Pero estamos hablando de temas elementales como la dolarización, como el manejo de la seguridad social, como el manejo de la deuda externa, como el manejo de la salud pública, que es diferente a la seguridad social. Ojo, es diferente. Se meta todo, digamos, la salud. Cuando hablamos de salud, a veces metemos en la misma canasta al IES y a la salud pública, la salud que debe dar el gobierno, y no es lo mismo. El tema de la educación. Entonces, y el tema de la seguridad, por supuesto. Entonces, estamos hablando de temas fundamentales sobre los cuales debe haber un direccionamiento. En el tema de la dolarización, sostener la dolarización a toda costa. En el tema de la salud, el dotar a todos los hospitales y de los insumos necesarios y del personal necesario para dar un servicio de salud adecuado, ampliando inclusive la oferta de camas para poder atender a las personas, especialmente ahorita que estamos en una pandemia, y bajar los costos de la salud. En el tema de la educación, organizar adecuadamente el sistema de educación para que desde el colegio los chicos se preparen con principios, con valores, se preparen bien y puedan entrar a la universidad, que no haya esta cortapisa para que los chicos no puedan estudiar adecuadamente en la universidad. Hoy existen las tecnologías, la educación online, etcétera, que podría facilitar muchos de estos. Mucha de este servicio que hay que darle por la demanda que existe, ¿no? Ya el año pasado, el 50% de los bachilleres solamente podían acceder a la educación pública, ¿no?
Y en el tema de la seguridad, por supuesto, fortalecer y profesionalizar a las instituciones públicas dedicadas al tema de la seguridad. Entonces, hay elementos fundamentales sobre los cuales basarse, pero es necesario que el presidente, más allá de los consensos con uno u otro líder político que entienda o no entienda la necesidad que tiene el país de esto, porque el pueblo sí lo tiene claro, pues tiene que ir con la férrea voluntad de tomar las decisiones que tiene que tomar. Y eso es lo que debe mostrar el próximo candidato, que tiene la capacidad y tiene los fundamentos y el coraje para tomar las decisiones que tiene que tomar. Porque hay que estar claros, luego de esta pandemia, luego de este mal gobierno que hemos tenido, y que me preocupa inclusive que esté recibiendo tanta plata de los organismos públicos, y no veo realmente cómo la está utilizando de la mejor manera para reactivar la economía, porque recibe miles de millones y seguimos a la misma. Entonces es preocupante realmente, pero luego de eso el presidente que viene va a coger un país con problemas y debe estar en la capacidad de tomar decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano y no de grupos económicos escogidos, ni tampoco en base a ideologías menoscabadas que no tienen pues ningún sentido. Se habla de ideologías de izquierda, derecha. Eso el Ecuador no necesita en este momento. El Ecuador lo que necesita es capacidad de gestión, es conocimiento científico y es coraje, pantalones para tomar las decisiones que hay que tomar. Doctor, usted ha señalado que gran parte del electorado ha dado un mensaje muy claro, ha dicho que no quiere más de lo mismo, y hay dos posibles escenarios en la segunda vuelta: o Arauz Lasso o Arauz Yacu Pérez. ¿Cómo cree usted, según su análisis, su lectura, que se va a comportar el electorado? ¿Qué es más probable? Los votantes, en el caso del escenario Arauz Pérez, los votantes del candidato Lasso, ¿votarían por Yacu Pérez? ¿O en el otro escenario, en una segunda vuelta Arauz Pérez, los votantes de Yacu Pérez votarían por Guillermo Lasso? En ciencias políticas no se habla no se habla de los grupos humanos como paquetes, porque las votaciones no son así. En ciencias políticas lo que existe es la corriente filosófica que está mostrando el pueblo sobre ciertos temas. Por eso es que la ciencia política se analiza desde la antropología, desde la sociología, y se usan las encuestas para ir viendo hacia dónde van esas corrientes. ¿Qué es lo que muestra la corriente? La corriente muestra que la gente quiere gente diferente, quiere personas diferentes, y que no quiere sistemas de gobiernos ya probados. Más allá de que hayan tenido éxito o fracasado, no los quiere. Entonces, para mí, va a tener mucho que ver el candidato, quién entra a la segunda vuelta para definirse el resultado. Si un candidato que ya ha estado pues como parte de un sistema político durante 20, 30 años y que ha sido participante, ha sido protagonista de muchas de las cosas que han pasado, o un candidato nuevo que tiene ideas diferentes, a algunos les gustarán, a otros no, pero que por lo menos que le quiere mostrar un panorama distinto al Ecuador. Ese es el análisis que yo hago. Yo creo que la gente va a irse por lo nuevo, porque es la corriente que se nota. Usted se puede analizar, como le digo, las diferentes votaciones, claramente se ve la tendencia hacia allá. 7:50. Mil gracias al economista Galo Cabanilla. Doctor, muchísimas gracias también. Agradecemos la presencia del doctor Galo Cabanilla, canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, con quien hemos conversado este importante tema. Antes de despedirlo, doctor, usted es un académico y como académico conoce el tema del estudio universitario, las expectativas de los jóvenes en torno a ello. Le pregunto porque el tema del CENESID fue algo que fue muy repetido por los candidatos. ¿Qué tan decisivo podría ser? Ha dicho Yacu Pérez y Guillermo Lasso que desaparecen el CENESID. Andrés Arauz seguramente no lo hará, pues es parte de un grupo que precisamente
impulsó el sistema del examen y del CENESID. ¿Qué cree usted que pasará en ese tema? Mire, ese es el problema del desconocimiento, ¿no? Se habla en función de encuestas o lo que le dicen los asesores. El CENESID es un organismo que cumple una labor importante en cuanto a la filtración y a la revisión de la información sobre la cual decide el Consejo de Educación Superior. El CENESID, cumpliendo la tarea para la que fue creada, está muy bien y debe servir para garantizar la calidad de la educación en el Ecuador, que es lo que nos interesa finalmente. No nos interesa si se llama CENESID, si es una institución u otra, nos interesa que se garantice la calidad. Ahora, como en todo cargo público, como en toda función pública, si de parte del funcionario hay un exceso, etcétera, eso es otra cosa. Pero la forma como está organizada las entidades de control del sistema de educación superior es correcto, se puede mejorar, pero de ninguna manera se debe retroceder o menoscabar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas 7 de la gracias, mañana, 51 minutos, doctor Galo Cabanilla. Agradecemos su presencia en América. Muchísimas gracias, un gusto verte, Verónica. Igualmente. Un gusto, Cristian. Pasen bien. Chao, chao. Muy bien, buenos días.